Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ingeniería y Factibilidad Ambiental. Antes que nada voy a hacer una aclaración. En mi casa hay dos gatos, así que si escuchan maullar seguramente es un reclamo de alguno de ellos. Seguramente interrumpiremos la grabación y volveremos a retomarla apenas se resuelva el tema felino. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Como recordarán, hace un par de clases que venimos hablando de los factores ambientales. Con la licenciada Saules Leja estuvimos hablando de factores del medio biológico y del medio socioeconómico. Hoy nos vamos a adentrar en los factores del medio físico, que seguramente son con los que más nos vamos a familiarizar, fundamentalmente por la relación que tiene la química con este tipo de factores. Habíamos dicho hasta acá que en cualquier estudio ambiental necesitamos identificar y caracterizar el medio ambiente, por un lado porque es el proveedor de todos los bienes y servicios que nosotros utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, y por otro lado porque es el receptor de los efectos, de los aspectos propios de cualquier proyecto o actividad humana, como son la generación de fluentes líquidos, la generación de residuos sólidos o líquidos también, y la emisión de cualquier tipo de contaminante o de emisión atmosférica. En cualquier estudio ambiental, la caracterización del medio y sus factores nos da, en primer lugar, lo que se llama la línea de base ambiental del entorno del proyecto, y esto es conocer cuál es la naturaleza de los factores que están presentes en el medio antes de iniciar nuestra actividad, y no solo cuál es la naturaleza, sino cuál es la calidad en la que están presentes. El concepto de calidad ambiental de los factores ambientales de un determinado lugar es fundamental para establecer la línea de base ambiental de nuestros proyectos. Es decir, tomar la foto el día antes de empezar con nuestra actividad de construcción, de operación o de producción. Y ya van a ver más adelante, cuando estuvimos evaluación de impacto ambiental, que conocer los factores del medio también nos llevan a entender que ellos son los datos de entrada de las matrices de evaluación de impactos ambientales. No viene al caso en este caso, valga el verso, pero sí es importante conocerlo. ¿Cómo encaramos la actividad de conocer los factores del medio? Bueno, prácticamente ya lo estuvieron haciendo con Bárbara en las clases anteriores. Por un lado tenemos que conocer determinadas definiciones, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un determinado factor. Por eso nos va a permitir también entender cómo son las herramientas mediante las cuales se estudia ese factor. Por eso decimos que sirve para la comprensión metodológica. Y por supuesto que entender al factor nos va a llevar a entender cuáles son los potenciales contaminantes que podrían llegar a afectarlo. Esto nos lleva claramente a mantener algún tipo de medida del grado de contaminación de ese factor o el grado de alteración en su calidad, que sería básicamente lo mismo. Entender cuáles son los contaminantes nos va a permitir identificar también cuáles son los focos de contaminación, es decir, dónde está el origen de esos contaminantes, y por supuesto también entender cuáles son los efectos en el factor o los efectos en el medio. Y todo eso nos va a llevar, sin dudas, a poder determinar si hay medidas que eviten esos efectos, a las que llamamos medidas de contención, medidas de prevención o incluso correctivas, cuando no queda otra y ya el daño o el impacto está provocado. Al hablar de factor ambiental, tenemos que hablar también del otro lado de la moneda, y es justamente de esto de lo que estábamos hablando recién. Cuando analizamos una fuente de alteración de un factor, estamos hablando del origen de esa fuente de alteración
Y sin dudas, el origen, por lo general, tiene que ver con actividades antrópicas. Por lo tanto, un aspecto ambiental definido, como lo entendemos en esta materia, y lo van a ver reflejado en distintas otras actividades, es parte de cualquier actividad, operación, producto o servicio que tenga una actividad productiva, o incluso puede ser cualquier organización que no sea productiva, una casa también lo tiene, que de alguna forma puede interactuar con el medio ambiente. Y es así que la descarga de un efluente al medio, o la generación de residuos, o la generación de vapores, humos, emisiones atmosféricas, son considerados aspectos ambientales, que tienen un intercambio con los factores del medio, claramente en este caso del medio físico, e indirectamente pueden ser también tener un intercambio con otros factores del medio biológico, del medio humano o económico también. En esta foto se han resaltado tanto el caño como el efluente que se está volcando en colores, justamente porque estamos hablando del aspecto ambiental. Queríamos remarcar, el aspecto es aquello que estamos incorporando en el medio como parte de una actividad, producto o servicio, y que puede llegar a tener algún tipo de interacción con los factores del medio. En este caso, un efluente que se está volcando en un cuerpo receptor, como es el agua, y al mismo tiempo está afectando tanto agua como suelo. Ya tuvimos una reseña de cuáles son los factores ambientales, tuvimos varias clases hablando del medio ambiente biológico y el medio ambiente socioeconómico. Hoy en particular nos vamos a concentrar en algunos de los factores del medio ambiente físico, como son el suelo y el agua. Y al hablar de los factores y al hablar de los aspectos, claramente hablamos de la calidad en la que están presentes los factores en el medio, y necesariamente tenemos que incorporar otro concepto que es el concepto de contaminación, ¿sí? Como aquel cambio indeseable, tanto en las características físicas, químicas o biológicas, del factor ambiental que esté en estudio, que puede ser el aire, que puede ser el suelo o el agua, o incluso que puede alterar de manera adversa la salud, la supervivencia de alguna especie o las actividades humanas y de cualquier otro organismo. Esta es una definición clásica de contaminación. Podemos también ir a bucear algunas de las leyes en las que está definida este aspecto, el aspecto de contaminación, pero claramente siempre que se habla de contaminación es un cambio en la calidad presente de las características de alguno de los factores del medio. Seguramente cuando vean algún tipo de química analítica, cuando ven microbiología, y una muestra se infecta con algún tipo de contaminante, estamos hablando de algo parecido a lo que se ve acá, ¿no? Hay un cambio indeseable, no querido, no deseado, no buscado, en las características de lo que estamos estudiando. En ese caso sería, bueno, por ahí una muestra de algún tipo. Y hablando de contaminación, necesariamente hablamos de los contaminantes. ¿Sí? El contaminante es cualquier tipo de agente que provoca la contaminación. Y según su naturaleza puede ser físico, químico o biológico, siempre que tenga la potencialidad de contaminar lo que estamos estudiando o definiendo. Y hay una característica particular que se ve claramente cuando se analiza lo que es la legislación, es que la contaminación se define en las leyes, por lo general, en función de la alteración en la calidad del factor, pero en función del uso para el cual está previsto que sea utilizado, valga la redundancia, el recurso o el factor que esté siendo analizado. Esto se ve muy claramente en el caso del agua, donde por lo general se establece niveles de contaminación y se dice que el curso de agua o el recurso, porque puede ser también un acuífero, ya vamos a analizar
en detalle el factor agua, que se dice que puede estar contaminado para un determinado uso y puede estar apto para otro determinado uso. Es así que se define la calidad para el factor y esa calidad va a determinar el uso potencial de ese curso. Claramente en la foto que estamos viendo donde el muchacho está intentando bucear, es un recurso bastante contaminado, al menos tiene muchísimo material, residuo sólido por encima y quién sabe qué más, porque si estamos volcando los sólidos al curso de agua, seguramente algún líquido o algún afluente también fue a parar ahí. Claramente ese curso seguramente no es apto para la actividad recreativa. Posiblemente pueda ser apto para otra actividad, eso está por verse, habría que analizar algunos de los parámetros, los analitos que sean necesarios para ver la calidad o el grado de contaminación, que son justamente dos caras de la misma moneda. Hablamos de mejor calidad cuando está menos contaminado y hablamos de peor calidad cuando está más contaminado, así que es inversamente proporcional la calidad a la contaminación del curso. Vamos a entrar en el detalle del factor ambiental físico que es el suelo. Hay distintas definiciones del suelo. Una de ellas es que es la capa superficial de la corteza terrestre hasta donde se desarrollan las raíces de los vegetales. Esto es básicamente una convención, porque podríamos decir que hay suelo más allá de las raíces, sí, dependiendo del tipo de vegetación que estemos analizando, podríamos ver que más allá de las raíces de una pastura tipo, no sé, hablemos de una alfalfa o una pastura natural, como puede ser un pasto natural, una hierba, una herbácea, una cortadera, más allá de las raíces de la cortadera hay suelo, sí. Pero se analiza cuál es, hasta dónde llegan las raíces de los vegetales. Es decir, un árbol llega un poco más profundo. De todas formas, debajo de un suelo puede haber otro suelo, puede haber un suelo soterrado. Esto tiene que ver con los procesos de formación de suelo, que algunos de ellos vamos a analizar hoy. Pero bueno, como les decía, por convenciones, hasta donde llegan las raíces de los vegetales se denomina suelo. Por debajo de las raíces se determina que hay el subsuelo, que puede ser incluso formador del suelo que está suprayacente. Y por supuesto que el suelo es el soporte de la vida, es el soporte de todos los organismos vivos para su desarrollo, tanto para los vegetales como para la mesofauna, como para la macrofauna, como para nosotros mismos, que asentamos todas nuestras actividades sobre la superficie del suelo. Es un cuerpo natural, compuesto de materia mineral y materia orgánica, y formado a partir de procesos naturales. Esto es también una convención. ¿Podríamos llegar a fabricar suelo? Posiblemente sí. Ahora no estaríamos hablando de un compuesto, un cuerpo natural, estaríamos hablando de un cuerpo artificial. Entonces sería suelo artificial seguramente. También se dice que es el material terroso y no consolidado que recubre el lecho rocoso, es decir, la roca madre, y está representado por una mezcla compleja de compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, y bueno, como ya dijimos, es el medio natural para el crecimiento de las plantas, de los vegetales. Podemos estudiar el suelo como aquel cuerpo natural que tiene numerosas interfaces con las actividades de la vida, con la actividad de un ecosistema, con la actividad humana, ¿sí? A partir del suelo, de algunos de los procesos que se dan en el suelo, podemos llegar a identificar que hay intercambio de gases con la atmósfera.
¿Por qué? Bueno, porque la vegetación en general absorbe oxígeno absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. El suelo también interviene en estos intercambios mediante la actividad que se da en la parte superior de la corteza del suelo, donde se produce la mayor cantidad de intercambios, ya sea por los procesos erosivos, los procesos sedimentarios, y también por la actividad de meteorización que tiene que ver con los factores del clima. La materia orgánica muerta va a parar al suelo. Ahí es donde intervienen los organismos descomponedores, que como vimos cuando analizamos el dibujo de un ecosistema, son los formadores de iones que dejan disponible esos iones para que las plantas puedan utilizarlos en su generación de biomasa. En el suelo también interviene el ciclo del agua, ¿sí? A partir de la infiltración y el ascenso por capilaridad o por evaporación o por actividad biológica también. El intercambio de nutrientes, todos los nutrientes que aparecen en la superficie del suelo tienen algún origen biológico en general. El humus, la formación del humus, provienen de alguna actividad biológica. Y la circulación del agua dentro del suelo, tanto sea a partir de la infiltración, que sería una circulación descendente, como la capilaridad, que podría ser ascendente, y el desplazamiento lateral, como es el movimiento de los acuíferos. Todos ellos se podrían decir que son circuitos de la circulación del agua dentro del suelo y que por lo general terminan depositándose o arrastrándose hacia lugares con menor cota, ¿sí? O hacia el subsuelo. También en el suelo se da lo que es la meteorización química a partir de procesos químicos, de degradación, y la formación también de sales minerales dentro de ese tipo de procesos. Y por supuesto, el suelo, como se forma a partir de la roca madre, de estratos subyacentes, está en íntimo contacto con la corteza terrestre o con roca, con la litología, que todavía no ha sido degradada, que se encuentra en estado sólido y sin desagregar, ¿sí? O en clastos individualizables, pero no en clastos menores o en particulado como ocurre con el factor suelo. Vamos a analizar algunas cuestiones más de detalle para entender el factor suelo, a las que hemos denominado cuestiones esenciales de la edafología. La edafología es la ciencia que lo estudia, ¿sí? El suelo se forma a partir de la descomposición, como decíamos antes, la degradación de distintas rocas que dieron origen, que le dan origen, ¿sí? Que están presentes en la Tierra a partir de los miles de millones de años que tardó la Tierra en formarse. Y esa formación se da por efecto de la descomposición de esas rocas y por actividad del clima, de la vegetación, del nivel en el relieve en donde se encuentra, es decir, la pendiente, y por supuesto todo se da en un marco que es el marco temporal, como decíamos antes también para la formación de la Tierra. Se requiere tiempo, es un proceso dinámico y lento. Si nosotros tenemos la mala suerte de perder un campo porque por un proceso erosivo se termina volando, supongamos, como ha pasado muchas veces en el sur de provincia de Buenos Aires, claramente en la Patagonia, lugares donde
La meteorización es muy grande a partir de características típicas del clima, como pueden ser vientos de mucha fuerza. La pérdida de suelo nos llevaría mucho tiempo para su recuperación, ¿sí? La pérdida puede ser muy rápida, pero la recuperación resulta muy lenta. La formación nueva de suelo, o de suelo nuevo, mejor dicho. El suelo decíamos que se forma a partir de la descomposición de materia más grande, de rocas, y esto ocurre por distintos procesos. Uno de ellos es la meteorización física, es decir, la desagregación en el tamaño de las partículas de los fragmentos de la roca, que termina desagregándose y separándose en granulometría más pequeña, que eso ocurre por meteorización física. También puede ocurrir la meteorización química, y es ahí cuando los minerales originales se transforman en nuevos minerales. Esto por agregación, o por combinación, por acción de sales, por intercambio de cationes. Puede llegar a ocurrir también que un mineral se transforme en otro. El suelo está generalmente compuesto por minerales duros que han sobrevivido a la meteorización, y en general estos son el cuarzo. Puede haber también minerales de arcilla, óxidos de hierro, y siempre para que haya suelo tiene que haber materia orgánica. Materia orgánica en distintos estados, en general en algún estado de descomposición, en forma de humus. Ya vamos a ver algún detalle. Los minerales de arcilla, que son los que están presentes en los suelos, es la porción más fina del suelo, es el particulado más pequeño. El más grueso es la arena, el intermedio son los limos, y el más pequeño es la arcilla. No vamos a entrar en detalles, pero hay límites en la granulometría de estas partículas para definir qué es cada una de ellas. Decíamos que la arcilla es el principal proveedor inorgánico de nutrientes, fundamentalmente porque tiene muy buena capacidad de intercambio catiónico. Los procesos en los que interviene la arcilla, como de absorción tanto de agua como de minerales, producen el intercambio catiónico en el suelo, y que le permiten a los vegetales que se arraiguen en ese suelo obtener minerales, sales y, bueno, por supuesto, nutrientes. A los suelos se los caracteriza según su color, según su textura, es decir, por el tamaño del grano, lo que hablábamos recién. Los granos de menor tamaño son las arcillas, los intermedios son los limos, y la fracción más grande es la arena. Cuando hablamos de textura, estamos hablando justamente de la proporción que hay de estas tres partículas. Y un suelo bien texturado es aquel que tiene una proporción, digamos, equilibrada entre estas tres partículas. Luego está la consistencia del suelo y la estructura. Un suelo es bien estructurado en la medida en que ese particulado, que es la textura, puede estar agregado entre sí y dar un buen soporte a la vegetación que se sostiene allí. Ya vamos a ver que con el tiempo los suelos van formando distintos horizontes o distintas capas que son muy bien diferenciadas, donde el suelo es un suelo evolucionado, un suelo maduro. Los horizontes del suelo están muy bien determinados y pueden diferenciarse entre sí, y cada uno tiene particularidades que vamos a ver en breve. El uso potencial del suelo, como la producción agrícola, siempre va a depender de sus propiedades, algunas de las que vimos hasta recién: la estructura, la textura, que van a estar definiendo la capacidad agrológica de ese suelo.
Acá tenemos un gráfico que nos representa, según la FAO, que es el organismo internacional que se encarga de la alimentación y la agricultura. La FAO dice que en la cantidad de suelos que están distribuidos a lo largo del planeta, prácticamente el 10%, ahí dice el 11, bueno, redondeemos en el 10, de esa superficie sólida de la Tierra, solo ese 10% es adecuada para el uso de cultivos, y estas aportan el 97% del suministro alimentario. Fíjense qué nivel de fragilidad o eh, de vulnerabilidad nos pone este conocimiento, ¿no? Saber que solo un 10% de los terrenos en el mundo son utilizables sin problemas, ya que es donde se da la mejor capacidad agrológica para producir alimentos. Es decir, es aquellos suelos donde ni son demasiado secos, ni son demasiado fríos, ni son demasiado húmedos, ni son poco drenados o poco profundos, o no tienen problemas químicos. Solamente un 11%. Bastante poco pareciera, ¿no? La velocidad de erosión natural de un suelo, que es uno de los procesos de formación del suelo, decíamos que varía dependiendo tanto del clima, como hablábamos hoy, sur de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia o la Pampa, son lugares donde la erosión del suelo se produce con mayor virulencia por actividad del clima, ¿no? Como es el viento, o las áreas medanosas, las áreas de duna en las regiones costeras. Por supuesto, en la topografía no ocurre lo mismo en la formación del suelo cuando estamos hablando de un relieve elevado que en las regiones de llanura. Bueno, de hecho, las llanuras son lugares donde la formación del suelo ha provenido justamente de procesos erosivos que se dieron en lugares más altos y se depositaron, como es la llanura pampeana. La región pampeana está formada justamente por la agradación o la depositación de suelos que vinieron traídos tanto por los ríos, procesos erosivos hídricos, como por los vientos que perdieron competencia y terminaron depositándose en regiones más planas o más bajas. Y por supuesto la intervención humana, porque el hombre es el principal modificador de las geoformas, modificador de la presencia o no de vegetación, y eso hace que se produzca la erosión a partir de procesos de intervención del hombre, ¿no? La desertificación es aquella situación extrema donde un suelo pierde la capacidad de producir. Los desiertos son lugares de aridez extrema, donde difícilmente tenga potencialidad la vida, y si la tiene es vida que se ha adaptado para esa potencialidad, para esa rigurosidad de un determinado lugar. Y la desertificación decíamos que es el grado extremo de la pérdida de suelo, la pérdida de capacidad aerológica, y proviene de los mismos procesos erosivos que se generan antes de ese extremo, ¿no? La deforestación, el sobrepastoreo, el mal uso del suelo, mal uso del recurso, nos llevan a este evento extremo. Hoy dijimos que la edafología es la ciencia que estudia los suelos, porque edafos en latín, en griego, es el suelo. Y edafogénesis es el proceso de formación del suelo. Es un proceso dinámico y al mismo tiempo lento, donde intervienen, como ya dijimos, el clima, el relieve y la actividad biológica, la particularidad de la roca madre, de la litología presente, y todo eso en un determinado tiempo. La evolución de un suelo puede ser de naturaleza erosiva,
es decir, donde se va degradando la roca en distintos fragmentos, y también puede ser de naturaleza sedimentaria, como decíamos hoy, ocurre en la región pampeana, ¿no? Se han sedimentado las distintas partículas y han dado origen a esa capa superficial que es el suelo. En esta gráfica podemos ver el proceso desde que se fragmenta la roca. A partir de ahí hay distintos organismos que pueden empezar a colonizar, como los líquenes, algas, musgos, y también intervenir en algún tipo de intercambio bioquímico y físico al mismo tiempo también, por interacción dentro de ese particulado, hasta que empieza a ser colonizado por hierbas o pequeños arbustos y también interviene en la fragmentación mecánica. Las raíces pueden llegar a reducir esas partículas y al ir profundizándose la actividad radicular, el intercambio biológico, la presencia de microorganismos, algunos procesos de intercambio catiónico también que se dan en en el medio suelo, van generando que ese suelo se vaya profundizando y formando también hacia abajo a medida que van eh, colonizando nuevas especies de árboles, arbustos o incluso herbáceas. Hablábamos de que el suelo está constituido, es un cuerpo natural constituido por materia orgánica, materia inorgánica, y en materia sólida, que es el 50% del suelo, un 45% es inorgánico y un 5% orgánico. Y entre un 20 y un 30% de fase líquida y gaseosa, y puede ser que la fase gaseosa sea ocupada por la fase líquida temporariamente. La fase gaseosa del suelo tiene menor contenido de oxígeno porque también hay actividad biológica, microbiológica, hay mesofauna, microfauna, y ahí es donde esa actividad consume oxígeno y por eso la fase gaseosa del suelo tiene un menor contenido de oxígeno que la atmósfera. Y la fase acuosa está también unida por distintos tipos de interacción de la fase acuosa con la fase sólida, ¿no? Hay distintos estados de cómo el agua se agrega a la fase sólida, a veces es absorción, a veces es simplemente agua gravitacional, y se producen ahí distintos intercambios también entre fase sólida y fase líquida y gaseosa. El estudio del suelo, cuando uno estudia un suelo, se lo puede analizar considerando lo que se denomina un perfil de suelo, justamente eso, una estructura vertical, como la que estamos viendo en pantalla, que es subdivisible en distintos horizontes. Esos horizontes se distinguen según los tipos de propiedades morfológicas, físicas, químicas y también biológicas que se dan en esa capa, que se denominan horizontes. Y estos horizontes tienen una evolución paralela a la de la vegetación que se incorpora en el suelo, que se nutre de ese suelo. Es así como vemos que hay un horizonte O, horizonte cero, que es un horizonte orgánico. En general no va más allá de los 2 o 3 centímetros, muchas veces también está conocido como mantillo o horizonte biológico, horizonte cero. Por debajo del horizonte cero aparece el horizonte A, que no va más allá de los 15 centímetros. Es un horizonte con mucha presencia de humus, con mucha actividad biológica. Vamos a ver que hay micro y mesofauna, hongos, bacterias, todo tipo de insectos o gusanos, en general
todo el estudio de los artrópodos se basa en organismos que viven en el suelo, o mayormente en el suelo. Por debajo del horizonte A, que es, como vimos, el más oscuro por la presencia de humus, aparece un horizonte B, que puede ir hasta los 30 o 40 centímetros, en general de colores mucho más pardos, menos oscuros, que puede llegar a tener también la presencia de algún regolito o algún tipo de clasto de la roca madre. Y por debajo de este horizonte, del horizonte B, aparece el que denominamos horizonte C, que posiblemente tenga menos fragmentación, tenga más presencia de clastos más grandes, más parecidos a la roca que dio origen a todo el perfil. En lo que respecta a la materia orgánica presente en el suelo, puede aparecer como partículas coloidales, ¿sí? Las partículas más pequeñas que provienen de la erosión de toda la roca que está por debajo. Y entre estas partículas también aparece la arcilla, que contiene en general óxidos de silicio y aluminio que se han ido hidratando. Y por supuesto, también como materia inorgánica aparecen los minerales, fundamentalmente el cuarzo, algunos silicatos. Puede haber óxidos de hierro, depende de la naturaleza, como decíamos antes, de la roca madre, y otros metales como magnesio, aluminio, zinc. Y también puede haber carbonatos, ¿sí? Como carbonatos de calcio, fundamentalmente si en algún momento hubo un depósito calcáreo, como también ocurre en nuestra región pampeana, donde a partir de unos 2 o 3 metros aparece una corteza calcárea, que es lo que denominamos la tosca, un manto calcáreo, que tiene que ver con el depósito de sales, de carbonatos de calcio, en subsuelos que posiblemente alguna vez tuvieron algún tipo de actividad lacustre o marina. Y por otro lado aparece la materia orgánica, que es fundamentalmente la biomasa, que puede estar en distintos estados de degradación, la presencia de microorganismos, de humus, ¿sí? Como ácidos húmicos o fúlvicos, y que son producto de la descomposición tanto de restos animales como vegetales, que de alguna forma pueden ser incorporados rápidamente por microorganismos que son los descomponedores y que producen la formación de los nutrientes que van a terminar dando sustento a la vegetación, poniéndola a disposición para la formación de nueva biomasa. A partir de ahí, obviamente, aparecen los nutrientes típicos que necesitan las plantas, como el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Los suelos tienen, en su estudio, podemos analizar distintas propiedades, por un lado la porosidad, el régimen térmico, es decir, en qué región están desarrollados estos suelos. No es lo mismo un suelo de un lugar cálido que un lugar frío. El grado de alcalinidad o acidez de un suelo también es una de las características que se estudian. El potencial de óxido de reducción, el potencial redox, todas las propiedades coloidales, las partículas, el tipo de interacciones que hay con la superficie y la capacidad de todo tipo de intercambio iónico de un suelo. Como vimos hace apenas un par de diapositivas, al suelo se lo estudia según su perfil. El suelo está compuesto por distintos estratos que pueden tener distinto espesor, como vimos en el dibujo anterior, o como podemos ver en esta fotografía. Hay un horizonte orgánico que es el que recibe todo el material de descomposición de la actividad biológica, y a partir de ahí se desarrolla el horizonte A, que puede tener hasta 30 centímetros, hasta donde llegan fundamentalmente las raíces de la vegetación herbácea, ¿sí? La vegetación arbustiva arbórea puede ir más allá del horizonte A. Al conjunto de horizontes se lo denomina perfil, y por lo general un suelo que se considere evolucionado o bien desarrollado presenta estos 3 horizontes, o casi 4 si consideramos el horizonte orgánico o el horizonte cero. Bueno,
Esto es otra forma de ver cómo funciona un perfil de suelo, con sus horizontes y hasta llegar a la roca madre. Como les mostraba antes, como mencionaba antes, acá se ve las raíces de los árboles llegan más profundamente, atraviesan los tres horizontes, mientras que las de herbáceas aparecen en el horizonte A y por ahí parcialmente en el horizonte B, no mucho más allá de eso. A los suelos se los caracteriza también según el tamaño y apariencia de sus partículas. Por eso decíamos, puede ser, estas partículas son arenas, limos o arcillas, si vamos de mayor a menor, no está claro en la diapositiva, deberíamos intercambiar limos por arcillas. La clasificación de los suelos también se hace según las propiedades, ya sea la consistencia, esto que hablábamos antes, el tipo de estructura, que tan estructurado es un suelo. Hay ensayos de suelos que son en campo que tienen que ver con amasar el suelo y a partir de ahí se puede evaluar tanto la textura como la estructura. Un suelo bien estructurado, el bloque o el grano no se rompería tan fácilmente, lo mismo permitiría que se haga algún tipo de amasado o muñequitos, esto tiene que ver con la proporción de arcillas. El color nos da un detalle de qué tipo de suelo estamos hablando, y la capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, también es una cuestión que se estudia para determinar la calidad del recurso del factor suelo. Cuando se estudia la taxonomía o la categorización y la forma de nombrar los distintos tipos de suelo, se utilizan tres raíces, no es necesario conocerlo en detalle, pero el Soil Taxonomy, que es el estudio taxonómico de los suelos, según una de las escuelas, se realiza a partir de tres raíces. La palabra se va formando en función de, por un lado, la característica del horizonte principal, el horizonte A. En este caso, por ejemplo, tenemos un argiudol. Argi está hablando de que tiene mucha presencia de arcillas, ese horizonte. UD, que es el régimen hídrico al que está sometido ese suelo, en este caso údico, habla de un régimen entre una humedad considerable como tropical y un grado de semiaridez, en donde podríamos hablar ya de un régimen ústico. Tiene que ver con la cantidad de precipitación que se presenta en ese suelo, y por otro lado el sufijo ol, que tiene que ver con los molisoles, que es un tipo de suelo mólico, que también está definido por gran cantidad o presencia de humus. No es necesario que lo conozcan, pero si alguna vez se encuentran con una caracterización de suelos, seguramente van a percibir que tienen este tipo de nomenclatura, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o la región pampeana, tenemos mucha presencia de los molisoles, así que si lo ven en alguna bibliografía, van a estar leyendo algo como esas raíces. Y decíamos antes que por un lado caracterizamos al factor y por otro lado tenemos que entender de qué se trata o cómo este factor ambiental puede llegar a ser afectado en su desarrollo, en su calidad. Es así que al factor suelo lo podemos analizar también pensando en su contaminación. Y en el caso que nos va a ocupar a nosotros, lo vamos a analizar según tres tipos de subfactores, como son la pérdida de la capacidad agrológica de esos suelos, la erosión y la cubierta vegetal. Estos tres subfactores de lo que podríamos determinar la contaminación de suelos están íntimamente relacionados. Ya vamos a ver bien en detalle por qué. La capacidad hidrológica del suelo nos da una idea de para qué tipo de cultivos o para qué potencial uso agronómico pueden estar
predeterminados ese tipo de suelo. Ustedes saben que a medida que nos acercamos al oeste, por ejemplo, en nuestro país, los suelos no están tan bien desarrollados y justamente tampoco están acompañados por un clima que favorezca la actividad agrícola. Es así que eh, todos los suelos más ricos y de mejor desarrollo agronómico están en el este de nuestro país, provincia de Buenos Aires, toda la región pampeana, Santa Fe, Entre Ríos, etc. Pero básicamente para que un suelo sea cultivable, lo que debe contener son justamente proporciones adecuadas de arena, arcilla, caliza y también de humus. Se dice que de un 66 a un 80% de arena es un suelo que resulta apto para cultivos, justamente porque sería un suelo bien drenado. Si nosotros estamos en presencia de arcillas o de limos, ese suelo sería mm, mucho menos permeable y no permitiría la evacuación del agua en ese suelo. Pero al mismo tiempo tiene que tener arcilla por lo que decíamos hoy. Las arcillas son en general partículas coloidales que tienen otro tipo de comportamiento con la humedad, la retención, el intercambio de iones, la presencia de roca caliza y de humus. El humus va a dar calidad al suelo justamente porque va a estar aportando nutrientes y lo mismo la caliza va a estar aportando sales que son útiles para el desarrollo de la vida. Por otro lado, el subfactor cobertura vegetal, justamente porque la falta de cobertura vegetal produce justamente lo que decíamos antes, la erosión, la pérdida de suelo, incluso la pérdida de la capacidad agrológica del suelo. Por eso la cubierta vegetal es considerada estabilizadora de pendientes, estabilizadora de médanos en los sitios de médanos o de dunas, en los sitios donde los vientos, la actividad eólica puede llegar a trasladar las partículas, en ese caso incluso son las partículas más grandes del suelo, como son las arenas, ir formando justamente estos cúmulos que son los dunas o los médanos. Por eso la cubierta vegetal arraiga y protege a ese particulado de no ser levantado por los agentes climáticos. Es, por otro lado, sustentadora de microclimas. Es claro que donde hay una cobertura vegetal, ya sea un bosque, una pradera o lo que fuera, hay un intercambio de humedad entre esa cubierta vegetal y la atmósfera, y ese intercambio, esa interfaz también con el suelo, hace que se produzcan determinados microclimas. Es filtradora de la atmósfera. Cuando analicemos el factor atmósfera también vamos a ver el factor aire, vamos a ver que la vegetación por ahí retiene eh, determinados elementos que vienen o compuestos que vienen con la lluvia. A veces puede ser lluvia ácida. Es un elemento atenuador del ruido. Cuando ustedes vayan a implantar sus plantas de procesos químicos o petroquímicos, seguramente van a generar algún tipo de ruido, ya sea por el uso de bombas, por tener un intercambiador de calor o aeroenfriadores, y por lo general terminan poniendo una cortina vegetal alrededor de la planta para atenuar esos ruidos, o lo hacen para quedar bien con la materia, con la cátedra, pero funciona la atenuación de ruidos. Y por supuesto que la cubierta vegetal es el hábitat de especies animales, tanto de micro y mesofauna como de fauna silvestre, ya sean aves o fauna menor como mamíferos y algunos. Bueno, puede haber también algún tipo de reptiles. ¿Y cuáles son los contaminantes? ¿Quién puede modificar las características de un suelo? ¿Y cuáles son las fuentes de esos contaminantes? Bueno, fundamentalmente todos los metales que no estén presentes en originalmente en ese ecosistema, en ese suelo,
estarían alterando la capacidad agrológica o las condiciones, la calidad de este factor. Los hidrocarburos clorados, los pesticidas, todos los plaguicidas, los bifenilos policlorados, son todos contaminantes que el hombre incorpora según sus actividades, y esto ocurre a partir de, ya sea de mal uso, o de derrames, o de negligencia, por infiltraciones o lixiviados de vertederos, de rellenos de rellenos sanitarios, o de basurales a cielo abierto también. La capacidad hidrológica, otro de sus factores, se ve afectada o se vería afectada si estamos hablando de pérdida de suelo, ¿sí? Por erosión, o también puede ser por inundación, por arrastre, o porque la inundación no permite cultivar, porque se pierdan características limitantes como la baja retención de agua, o la textura, o la pérdida de fertilidad, o el incremento tanto de sales como de álcalis, puede generar pérdida de la capacidad agrológica. Y por supuesto las inclemencias climáticas, como las temperaturas extremas, o las heladas, o las sequías, afectan claramente la capacidad agrológica de un suelo. Y los focos de estos contaminantes son, sin dudas, todas las obras o actos, ya sean de naturaleza pública o privada, que modifiquen las características del suelo y lo pongan en riesgo de erosión, o que incrementen de alguna forma la probabilidad o la posibilidad de generar inundaciones o sequías, si yo dreno de determinada manera un campo, o si intervengo con una obra de arte, como puede ser limitar el curso de un río mediante una presa, voy a estar disminuyendo la capacidad agrológica de los suelos que estén aguas abajo. Cualquier tipo de actividad que disminuya el desarrollo de las raíces, que no permitan el arraigue de la cubierta protectora, como es la cubierta herbácea o la cubierta vegetal, y cualquier tipo de cambio climático o alteración en los ciclos naturales, como puede ser la lluvia ácida, también afectan la capacidad agronómica o agrológica. Los efectos en el medio que alterarían la capacidad agrológica, bueno, son estos que estábamos viendo recién, tanto las inundaciones, los eventos extremos, la salinización o la alcalinización de suelos, la pérdida de capacidad retentiva, es decir, si el agua no se puede retener porque se perdieron las partículas más pequeñas, las partículas coloidales, o las arcillas, o incluso los limos, nos dejan un suelo muy expuesto, como puede ser un área medanosa, que esté solamente representada por arena. Eso nos hace perder capacidad agrológica. El incremento o la intensificación de la producción agrícola o forestal también pueden disminuir la capacidad agrológica. ¿Y cuáles son las medidas preventivas o correctivas que podemos tener? Bueno, por un lado, el uso correcto, racional y responsable de fertilizantes y todo tipo de pesticidas, la eliminación del exceso de agua, drenar los campos. Muchas veces resulta necesario, en lugares de riego, tener drenajes para eliminar el exceso de agua. El control de la erosión en todas sus formas, ya sea hídrica o eólica. Todas las buenas prácticas de drenaje que ya lo mencionamos para prevenir las inundaciones. Y bueno, la desalinización o aplicación de yesos o técnicas para desalinizar los suelos, que en general ocurre cuando un suelo es regado. En todas las actividades de riego se aportan sales que se van acumulando superficialmente, porque justamente se produce
el efecto que se produce en una salina, que es la evaporación, y las sales quedan retenidas en la superficie y se van incorporando en el manto del suelo. Esto termina siendo una concentración mayor a la esperada, y a la larga puede llegar a provocar la pérdida de la cobertura vegetal y verse afectada la capacidad agrológica también. Hoy decíamos que la erosión es uno de los procesos formadores del suelo, porque la erosión tiene que ver con la degradación de partículas, y esa degradación se produce a partir de procesos destructivos de las rocas. Es un proceso natural, pero cuando la erosión se ve incrementada tanto por acción del hombre o por pérdida de cobertura vegetal, estamos avanzando a un problema mayor, que es la desertificación, que es el extremo de la erosión. La erosión puede ser de naturaleza hídrica y eólica, o marina también, glaciar o biológica, la biológica en menor grado, y va a depender del nivel de exposición de un suelo o de una roca madre a los distintos elementos de la meteorización, ¿sí? Como pueden ser la lluvia, la nieve, el hielo o el viento. Las causas de la erosión son fundamentalmente el clima, como decimos recién, los factores del clima, el tipo de suelo, los materiales, hay materiales más duros, más resistentes a la erosión, las geoformas. Nosotros tenemos un relieve plano, es más fácilmente erosionable que un relieve dibujado, ¿no? con formas. La hidrología, ¿sí? Ríos, arroyos, drenajes, canales, pueden llegar a modificar también este subfactor que es erosión. El suelo por dejar al descubierto, perdón, el fuego por dejar al descubierto el suelo, también es un factor de erosión. La inundación por arrastre. Y las fuentes de todos estos elementos, de todas estas causas, son sin duda, bueno, el uso discriminado de los minerales, la explotación minera, cuando se producen grandes excavaciones a cielo abierto para encontrar un determinado mineral, se están moviendo grandes masas y volúmenes de suelo, subsuelo o substrato que puede ser formador de suelo. Generar actividad agrícola en zonas donde no es apto para un determinado cultivo también puede llegar a generar erosión. El pastoreo excesivo, el sobrepastoreo, por pisoteo, por pérdida del recurso vegetal, la quema de matorrales y, por supuesto, el cambio climático son distintas fuentes formadoras de la erosión. Y los contaminantes de la cubierta vegetal son cualquier acción física o biológica, normalmente debida a la actividad humana, que destruyen o transforman, ¿sí?, la cobertura vegetal, como el fuego, o los contaminantes atmosféricos, como podría ser tal vez la lluvia ácida. A veces organismos o parásitos o patógenos que afectan a la cobertura vegetal, y por supuesto cualquier tipo de desmonte para llevar adelante otra obra o instalación o la actividad agropecuaria, agrológica, son algunos de los contaminantes de la pérdida de la cobertura vegetal. ¿Cuáles serían las medidas preventivas o correctivas, y correctivas, mejor dicho, para la cubierta vegetal? Por un lado, bueno, todas aquellas que tengan la potencialidad de prevenir la contaminación atmosférica, la utilización correcta, adecuada, responsable de pesticidas, plaguicidas, incluso de fertilizantes, cualquier tipo de prevención de protección contra incendios va también a permitirnos mantener en pie la cobertura vegetal, y el uso equilibrado, la explotación equilibrada, el uso sustentable de la producción
también va a favorecer el mantenimiento de la cobertura vegetal. Bueno, ahí les dejamos las distintas fuentes consultadas. Volviendo para atrás, lo que vemos en el factor suelo es que, por un lado, vimos de qué se trata el factor suelo, y por otro lado vimos cuáles son los potenciales agentes contaminantes. Lo dividimos en 3 subfactores, como la capacidad aerológica, la erosión y la cobertura vegetal. Los 3 están íntimamente relacionados entre sí y son quienes pueden llegar a defender al suelo para su sostenimiento a lo largo del tiempo y para buen uso y aprovechamiento por parte de la vegetación y de todas las actividades humanas que nosotros desarrollamos. En el siguiente video vamos a analizar el factor agua. Muchas gracias.